¿Vamos camino a una hiperinflación? No te asustes. Esta es la segunda parte de un video que hablo sobre este tema. Pero te recomiendo que veas la primera y entre esta y la primera entendamos mejor la historia para tener una opinión más clara del tipo de crisis que estamos viviendo en la actualidad. El ministro Montenegro ha salido últimamente y ha utilizado la hecatombe de la UDP de mediados de los años 80 para afirmar que lo que tenemos ahora no es una crisis, que todo esto es una maravilla. Pero veamos un poquito más en detalle, como lo hicimos en el primer capítulo. Y vamos ya al año 2014, que fue el punto de inflexión de la crisis actual. El deterioro de los indicadores macroeconómicos fue diferente a la del 85. Fue mucho más pausado que en los años 80. El PIB se está desacelerando lentamente. En los 80 fue una caída bruta. En el 2013 se alcanzó la mayor tasa de crecimiento de este periodo, 6.8%. Pero en el 2014 se llegó a 5.4% y a 4.8% en el 2015. Entre el 2006 y el 2018 solo crecimos a 4.2%. En el 2019 continuó la caída y se registró 2.2%. En el 2020, con la pandemia y la cuarentena, llegó la recesión, menos 9%. Después, en los años 21, 22 y 23, el PIB rebotó en 6%, pero después volvió a desacelerarse y creció a 3,5 y 3 puntos respectivamente. La inflación, por supuesto, estuvo bajo control debido sobre todo a los subsidios a los hidrocarburos y alimentos, registrando tasas bajas durante este periodo. Represamos la inflación, pero no hay los recursos financieros para seguir manteniendo los diques de contención que son los subsidios. Los precios podrían comenzar a dispararse. La inflación de alimentos anualizada, por ejemplo, de mayo del 2023 a mayo del 2024, ya es 5.9%. La inflación general en el mismo periodo es de 3.5%. En el 2015, las reservas internacionales de Bolivia eran superiores a 15,000 millones de dólares y después cayeron a como 1,700 millones de dólares en el 2003 y fueron utilizadas para sustentar pues la demanda agregada, los gastos y la inversión pública. Asimismo, la deuda total externa, interna y de empresas estatales con el Estado subió mucho y alcanzó el 80% del Producto Interno Bruto en el 2023. El déficit público entre el 2014 y el 2022 fue muy alto, en promedio un 7, 7,5% del producto, que ahora ya no se puede financiar. Para el año 23 las cosas son complicadas. El déficit público habría saltado a 2 dígitos y podría estar en torno del 11% del PIB. El comportamiento del tipo de cambio fue diametralmente opuesto al periodo de la UDP. Se mantuvo fijo, pero a costas de perder muchas reservas internacionales, y ahora que hay un problema muy serio de liquidez en dólares, se han creado pues mercados paralelos para el tipo de cambio, mercados negros si tú quieres. A mediados de los años 80, el Estado estaba completamente quebrado. Ahora tiene serios problemas de financiamiento, sobre todo porque ha reducido su principal fuente de ingresos, que provenía de la venta de gas, de la venta del sector hidrocarburífero. Va camino también a una quiebra. La renta gasífera cayó en 3,200 millones de dólares. Eso es muy fuerte. Ahora, en lo político hay algunas similitudes con los años 80. Vamos a un agotamiento discursivo del actual gobierno, un desmoronamiento ideológico, una feroz disputa y división dentro del movimiento político. Y también, como en la época de la UDP, se nota que las corporaciones sociales y sindicales se aferran al poder, ya que todavía le pueden sacar recursos al Estado. Pero en la medida en que estos recursos son cada vez más escasos y que la disputa del poder se hace más intensa, la crisis de gobernabilidad se está profundizando, además de la crisis ética. En suma, hay muchas semejanzas y grandes diferencias entre los dos periodos, lo que no significa que ambas crisis no sean profundas, complejas y irreversibles.
Ambas reflejan diferentes tipos de agotamiento del modelo primario exportador, extractivista, rentista y estatista. No hay la menor duda de que se necesita un cambio profundo en el modelo económico y político, pero las medidas del 21060 estaban diseñadas para otro tipo de enfermedad económica. No nos hagamos ilusiones. Se necesita un cambio, pero diferente. Ahora el desafío puede ser mucho más complejo. Se necesita de una ingeniería política compleja como una construcción colectiva de apoyo muy difícil que permita implementar políticas de corto plazo. Pero al mismo tiempo, se necesita pavimentar cambios estructurales en la dirección de un nuevo modelo económico y político que apueste a la libertad, a la democracia y un desarrollo inteligente. El desafío del capital humano es central, un desarrollo sustentable. El reto del cuidado del medio ambiente es importantísimo, pero también seguramente hay cosas que hacer. Como en el año 85, podemos aprender, se necesita pues un ajuste fiscal, pero no solamente cortando gastos y cerrando empresas públicas o levantando, digamos, de manera parcial los subsidios, sino también haciendo una reforma tributaria que haga que los nuevos ricos que ha creado el modelo rentista populista paguen pues impuestos, como es el caso de los cocaleros, los cooperativistas, mineros, en especial del oro, y los grandes gremiales. No es posible llegar a una crisis como la UDP en este instante. Pero eso no significa que no estemos frente a serios problemas. Esta es una enfermedad económica diferente, pero también requiere de un ajuste estructural profundo. Y el desafío es que al mismo tiempo que estás volando en el avión, tienes que cambiar los motores. Es decir, tienes que tener un plan de estabilización macroeconómico y al mismo tiempo comenzar a realizar reformas estructurales que vayan en dirección de crear una economía basada en el capital humano.